Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Farándula Mundial. Bueno, les comentamos que el día de hoy tenemos la gran dicha de contar con la presencia por segunda vez en el programa de Farándula Mundial, nuestro querido Ruli Rendo, que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Claro que sí. Rudy, muchísimas gracias por estar con nosotros por segunda vez. Qué placer el poder contar con tu presencia y seguir, como dicen, recorriendo esos éxitos que tuviste y seguir acordándonos y hacer un poquito de memoria de toda esa, como dicen, esos bonitos recuerdos que nos dejaste. Mira tú que estoy muy agradecido por la invitación. Siempre es importante estar en contacto con el público y con ustedes para conversar y como tú lo has dicho, para quienes vivieron esa época y para informar de nueva cuenta a aquellas personas que no la han llegado a conocer. Claro, oiga, le cuento que sí, es muy bonito el poder seguir educando a mucha juventud, a muchas personas, así como usted dijo, que de repente no tuvieron el tiempo de conocerlo. Oiga, porque si hacemos así un poquito de historia, le cuento que hemos tenido grandes celebridades en el programa de Farándula Mundial, pero cuando uno a veces le menciona estos nombres, a las personas que de repente viven acá en Canadá o a la juventud y uno le dice, ¿tú conoces a Orlando Netti? La gente se pone a pensar dos, tres, cuatro, cinco veces y dice, bueno, ¿quién es? Y, Es y- que y las personas no se acuerdan de esto. A mí se me hace esto de mirar mucho video, los videos o estar mucho en las redes sociales o de repente estar prendido mucho en los TikToks, en los Instagram. La gente se olvida a ver, como que si alguien le diría, ¿tú conoces a los iracundos? Y la gente dice, ¿quién? Pero es que no es que se hayan olvidado, simplemente no nos han conocido. Fíjate que el 14 de abril de este año, dentro de 3 meses, más 2 meses, yo estaré cumpliendo 61 años de actividad artística. Entonces tú no le puedes pedir a un chico de 15, de 20 o de 30 que me conozca, porque hace 30 años estábamos en los años del 90 y Ujú, ellos nacían, entonces al comenzar este siglo estaban ya escuchando otra música, escuchaban ni siquiera a Natucha o a General, ya no escuchaban a Guillermo Dávila, ya no escuchaban a Camilo Sesto ni a José José, porque ellos ya estaban en los programas de recuerdo. Igual pasa conmigo, y yo en ese sentido piso tierra, porque yo escucho muchas veces a los artistas que saben y hasta se mortifican porque el público no los conoce, pero no los tienen por qué conocer. Cuando yo era niño me hablaban de Gregorio Barrios o de Néstor Chaire o del padre Fray José Mojica o de, no sé, de artistas que yo ni imaginaba porque habían sido de comienzos de siglo o de un poco antes de mediados del siglo. Yo estaba naciendo. ujú, Entonces, uno no tiene por qué nacer conociendo a la gente. Y además hay una cosa, conforme pasan los tiempos, pasan los gustos también. Entonces, se deja de difundir alguna música. Y dicen los papás, pero si era tan linda la música de mis tiempos. Yo les digo, perdón, recuerda que cuando tú eras niño, a tu papá y a tu mamá no le gustaba que tú escucharas, por ejemplo, rock and roll, porque era música de locos. Entonces ahora a los chicos les gusta otro tipo de música. Incluso las baladas han pasado de moda prácticamente. Y la gente escucha, vamos, no voy a hablar del reggaetón necesariamente, pero escucha bachatas. Y hay muchos que no saben quiénes fueron los Panchos o los Tres Diamantes o Marco Antonio Muñiz o Javier Solís. No tienen por qué saberlo. claro, tiene muchísima razón en todo lo que ha mencionado, pero no sé si antes usted se acuerda que había respeto, había responsabilidad
y había mucho, a ver, ¿cómo le podríamos mencionar? Eh, mm, ah, eh, bueno, no sé si será obligación, pero siempre uno respetaba la opinión de sus papás en lo que era anteriormente. Ha Eh, cambiado mucho, ha claro, cambiado no sé mucho. si se acuerda, bueno, yo me acuerdo, en el caso de usted no creo que vaya a decir eso, pero yo me acuerdo en mi juventud que si mi papá o mi mamá ponía la radio en la mañana y ellos se ponían a escuchar música de los 70, de los 80, eh, las únicas personas encargadas de mover el dial o la radio eran ellos. Y no sé No, si de repente usted se acuerda en ese momento, uno escuchaba siempre a los Panchos, a los iracundos, música bonita en la mañana, a las 12 del mediodía era música criolla, y bueno, ya después de repente, de acuerdo al gusto del papá, o rock, o salsa, o cumbia, o ocasión, pero ellos se encargaban de dictar más o menos el gusto de cada persona y el gusto de ellos no, también. no, 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 no ha sido mi caso, ¿ah? No ha sido mi caso. O sea, yo recuerdo antes de ir al colegio, porque yo tengo muy buena memoria, por ejemplo, que al mediodía sí, obligado, se sintonizaba Radio Victoria y cantaban los cholos. Y Ujú, luego de los cholos vino la época de los embajadores criollos, los mensajeros del Perú y después los trovadores del Perú. No, perdón, los trovadores del Perú, los trovadores del norte, el ujú, grupo de, de ese compositor cubano, cuyo nombre se me escapa, no importa. Pero en las noches había una radio que estaba en uno de los aparadores, en el comedor, obviamente, y escuchábamos Radio Central, que era la más sintonizada, a comienzos de la década del 50. Y entonces escuchábamos invariablemente lunes, miércoles y viernes Loquilandia, martes, jueves y sábado la escuelita nocturna. Pero en las horas más tempranas de la noche, porque a todos les gustaba, se escuchaba Radio Cuento para los niños a las 6 de la tarde, o ujú, las 10 de la noche a las 6 y cuarto, y a las 6 y 30 Poncho Negro, y a las 7 Tamacún. Pero es que había como preferencias generales por ciertos programas. Pero, ujú, por ejemplo, a mí nunca me obligaron a escuchar un tipo de música. Yo tuve una afición de chico muy, muy grande por la música criolla. Y en mi casa éramos 4 hermanos, aparte de papá y mamá. Mi papá tocaba la guitarra por afición y él cantaba valses o cantaba foxtrots o cantaba tangos. A mi mamá le gustaba cantar tangos y le gustaba cantar música criolla, que a veces mi padre la acompañaba o a veces cantaba sin acompañamiento, porque antes se acostumbraba mucho a cantar mientras se hacían las camas, mientras se cocinaba, las mujeres cantaban. Y definitivamente la única postura que quedó hasta hace algunos años, porque ya no lo escucho, era cantar cuando uno se duchaba. Y entonces uno cantaba el género que quería. Acá hay ujú. una cosa importante, fíjate. Las radioemisoras no eran especializadas en un género u otro. Las radios tocaban todo tipo de música. Entonces, el mejor ejemplo, no sé si tú lo has vivido, hasta los años del 70 y un poco del 80, Onda Popular o Radio Libertad tocaban todo tipo de música. Pero después ya vinieron las radios con, con especialidades, especializaciones o especialidades. Que venía esto, comenzó esto en la década del 60 con Radio Miraflores cuando empezó a hacer la música para la juventud en órbita y tocaban lo que era la música joven.
que empezaba a ser llamada Nueva Ola. Pero Miraflores tocaba tanto música en español como en inglés. Sin embargo, yo recuerdo que en el 81, cuando regresé de México, fui a llevar un disco a Radio Miraflores y el programador me dijo muy educadamente que no tocaba música en español. Y así pasó con 1160, posteriormente con Radio Omega, por ejemplo, mientras, por ejemplo, Atalaya seguía tocando música para jóvenes en español. Pero otras radios se volvieron tropicales. Y ahora, en esos momentos en el Perú, casi todas son tropicales. La que no toca cumbia, toca salsa, está muy venida a menos para el gusto general y popular, pero hay una emisora que toca baladas y bachatas, ¿no? Y otra que toca solamente música en inglés. Se han dedicado a tocar un género u otro. Y entonces, los muchachos escuchan radio, las señoras ven telenovelas, aunque ya tampoco hay muchas, ven reality. Pero no me vas a decir tú que en la noche tú vas a obligar a tu hijo a que se siente a ver, por ejemplo, porque a ti te gusta Magali. No, no es así. No es así. Sí, claro, exageré de repente un poquito, pero en la mayoría había momentos en el cual sí se escuchaba, y especialmente en familia, no la parte en la cual usted mencionó, a las 12 del día, en que era o es costumbre de almorzar. Ya no sé, creo de repente acá le cuento que en Canadá creo que es algo que menos se practica. Acá Y es acá, perdón, si acá por casualidad se sienta la familia a almorzar, el papá, la mamá y los hijos de cualquiera van a estar con esto en la mano, así. claro. El Los celular ha cambiado. separado a la familia. Ya los chicos no conversan ni aprenden a conversar, ¿no? Su idioma se ha reducido tanto que ahora se habla con emoticones. Yep, Entonces, los tiempos han cambiado. claro, eso sí tiene muchísima razón. Pero bueno, oiga, algo que sí no ha cambiado en el programa es la participación de mi coanimador, mi querido Fernando, que está ahí. Me dijo, Joseph, hoy estoy súper emocionado porque tenemos a Rully Rendo por segunda vez. Fernando, por favor, te paso la pelotita. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. Para empezar, primeramente, saludando desde Lima, Perú, de Frequency 5 FM, a Joseph. Y bueno, por segunda ronda, como dicen nuestro queridísimo amigo Ruli Rendo, que cada vez que escucho el nombre de Ruli Rendo me hace recordar a esas canciones moviditas de los años 80, los long plays, los discos y papi, bonitos recuerdos. ¿Qué tal, señor Ruli Rendo? Saludos ¿Cómo estás? desde su Qué queridísimo gusto. amigo Fernando Córdoba y de Joseph Jiménez, que lo apreciamos tanto por su buena Muchas música, que gracias. nos hacía bailar a todas las edades y hasta ahorita. Muy bien. Bueno, una pregunta personal, ya para comenzar mi participación en la entrevista. Sí. Cómo ve la música de su género musical? ¿Cómo lo ve ahora en forma general con los cantantes y artistas? ¿Cómo lo ve en la actualidad? Mira, yo no podría hablar de un género propio porque yo comencé cantando música criolla. Luego vino el periodo de lo que se llamó Nueva Ola, con ciertas confusiones, y luego vino el periodo en el cual yo me retiré del canto, primera semana de abril del año 73, y me dediqué a producir. Entonces en la época en que produje cantantes como Lucy Watanabe, Homero, Lucy Villa, Michelle, Antonio Laguna, y de repente grabé hasta con Abanto Morales, pude dirigir programas en la televisión con Jesús Vázquez, Mira Guambachano, Rómulo Varilla, Benny Suárez, etc. Yo he recorrido muchos géneros, y en el 75 tuve la suerte de ser convocado por el Instituto Nacional de Cultura para dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Y ya es un momento en el cual yo venía haciendo festivales como director. Como cantante participé un poco en festivales, pero como director, a partir de
septiembre del 73 hice mi debut internacional en el Festival Coco de Oro en su sexta edición en Barranquilla, Colombia. Acá la única experiencia que había tenido como director era en el Festival Infantil de la Feria del Hogar. Entonces, mi género, probablemente la gente me identifica a partir del toque a toque, que fue un género tropical, pero sui generis, muy hecho a mi manera, porque a mí particularmente no me apasionaba la música tropical por un lado, y por otro lado no la conocía. Entonces, cuando me encargaron de hablar de toque a toque, yo me asesoré con músicos tropicales, pero les pedí que tuviese un sonido moderno. Entonces, los músicos que grabaron conmigo fueron rockeros y me refiero a la rítmica, porque la parte de los vientos, eso es universal. Pero la rítmica fueron muchachos que pertenecían a Black Sugar o a Farfén o a los Termits, etc. Y yo los hice tocar a ellos, todos eran lectores, a mi estilo, la música tropical. Y ahí aparecieron los toques. Pero sin embargo, el segundo álbum que yo hice fue el toque de Rubli, aquel que comienza con la bamba, que es Twist, porque Richard Vallis, el director artístico de la disquera Abbey Road, me pidió, apenas había terminado el primer periodo de toque a toque, estando muy de moda este hombre, que grabase para empalmar uno de Twist. Y el tercero fue Criollo, el toque criollo. Y el cuarto fue Toqueteando, también tropical. Y el quinto fue Disco Music. O sea, yo he recorrido muchos géneros y de repente la gente me identifica con los toques. ¿Qué te puedo decir de los toques? O sea, los popurrí, y cómo lo veo ahora. A la gente mayor y quienes se enganchen, sí les va a gustar bailar un popurrí de 20 minutos, pero los muchachos de ahora no bailan tanto. Aparte que normalmente llegan a una reunión y se ponen los hombres por un lado, las mujeres por otra, los chicos que no saben beber toman whisky con Coca-Cola y con Red Bull, ¿no? Lo cual es una cosa, no sé, que es inconcebible. Y las chicas conversan, no sé, de cualquier cosa. Y poco bailan, poco bailan. Entonces, hay una distancia, encuentro yo ahora abismal, porque yo no me imagino que en una fiesta, por ejemplo, tomen un bolero y que salen a bailar grandes chicos, porque además ya ni los tocan tampoco. Y la bachata, no sé cómo será en Santo Domingo, pero acá en el Perú no lo saben bailar, ¿no? Es como el rock and roll que se bailaba también en el Perú, la gente lo ha olvidado y lo baila como triste. Entonces, ¿qué te digo yo con respecto a mi música? Yo estoy circunscrito a la aceptación de un público mayor, que es el que me contrata o va a dar mis espectáculos. Pero yo no espero que vaya la gente joven. Hay un divorcio total entre la música que se hacía antes con los géneros que se hacen hoy. E incluso en el rock hay varias corrientes, ¿no? O sea, quien escucha a, no sé, pues, a Amén o a Divido, de repente no escucha a Grand Funk o a Peter Smelter o a Led Zeppelin. Hay muchas variedades en la música. Creo que está tan confundida la música como la gente. No sabemos lo que queremos. Bueno, sí, bonita, bonita historia, bonita reflexión también. Igual la música que se puede escuchar, cualquier tipo de género, en este caso su género, el género musical que usted siempre toca, igual cuando uno lo vive, cuando uno lo siente, lo disfruta, y eso es lo que mucha gente lo hace también. La música de Rui Rendo, hay gente que lo disfruta, que lo siente, y se ponen a bailar, y se ponen a recordar también ¿Sí? esos tiempos maravillosos. Eso es lo importante del público que sabe apreciar la música. Por supuesto que sí. Sí. Y por ahí Una se pregunta más. enganchan los chicos, por ahí se enganchan los chicos, Sí. porque a veces por el nombre no me identifican,
por el nombre de los álbumes tampoco, pero cuando escuchan Parece que va a llover, por ejemplo, sí, eso lo conozco porque lo escuchaba mi abuelito o mis papás, ¿no? Y cuando yo leo los comentarios en las redes, no sé si es por quitarse la edad, pero dicen, yo cuando era chiquita escuchaba que mi papá tocaba eso. Mm, muéstrame tu partida de nacimiento para ver cuán chica era, ¿no? Perfecto, claro. Cuéntenos, bueno, ya un poquito recordando, siguiendo recordando un poco el pasado, su entrada a México, su entrada a Siempre en Domingo. Sabemos que un gran personaje artístico como César Costa le mandó saludos, pero primero cuéntenos esa entrada a la tierra de los charros. A ver. Bueno, cuando yo grabé Toque a Toque, lo hice por encargo del director general de El Virrey de Industrias Musicales. Entonces, yo no esperaba que tuviese repercusión y no pensaba vender más de 4.000 copias. El disco salió a mediados de septiembre y los primeros días de enero, cuando se estaban haciendo los balances del año, me enteré que se habían vendido en mes y medio 117.000 copias para empezar. Al poco tiempo, no puedo decir con exactitud si fue medio año o un año, Alejandro Parodi, el gerente general de Virrey, me mostró la orden de etiqueta de Toque a Toque con otro título, le habían puesto Qué buena onda tropical en México, y yo me quedé sorprendido porque yo había estado en México por algunas circunstancias y luego venía gente de un lugar u otro, básicamente de Ecuador, de Chile, que iban a Ica, qué sé yo, ¿no? O de Colombia, y me decían, oye, Rune, tú estás sonando por allá. Hasta que un día, día del colegio, 13 de junio del año 77, o sea, habían transcurrido unos pocos meses, un compañero que había estado en España mucho tiempo, que se había ido de 60 y tantos, pero había vino y me regaló un long play de Toque a Toque, y decía Made in Spain. Yo no sabía que mi disco había salido en España. Entonces, ahí comenzó el interés y la investigación. Lo cierto es que el disco de Toca Toca que había aparecido en el 76 hizo que a mediados del 79 el director gerente del Virrey me dijese, no te comprometas para el mes de enero porque tienes una invitación de México para la presentación de tu quinto long play en México. Y va a haber una conferencia de prensa, etcétera. Entonces, yo terminé de actuar acá el 6 de enero del año 80 en una fiesta que se hizo en las instalaciones de la Feria Internacional del Pacífico y que alterné con Peret. Y entonces a prepararme y salí el 28 de enero del año 80 rumbo a México, y cuando fui recibido por 3 personas, una la encargada de mi producto, otro muchacho que era el fotógrafo y el tercero que era especialista en rock, pero no sé qué hacía ahí, muy amigo mío ahora, me llevaron a la disquera Polygram y me llevaron a una sala muy grande que estaban esperándome productores, promotores y directores artísticos. Y cuando yo entré me aplaudieron. Y a mí me sorprendió un poco, porque si era cierto, si era bien cierto que iban a lanzar mi quinto disco, yo no pensé que me iban a aplaudir.
Entonces empezó los primeros días de febrero la gira promocional. Recuerdo que el primer pueblo que tocamos fue Puebla, ciudad, Puebla. De Puebla pasamos a Orizaba en el estado de Veracruz, de ahí a Córdoba, de ahí a la capital del estado de Veracruz, Jalapa, y de Jalapa llegamos a Veracruz. Luego de Veracruz salimos en avión a Tabasco, a Villahermosa, de ahí de Villahermosa a otra ciudad y luego pasamos al estado de Oaxaca y después ya comenzamos a hacer por tierra, a visitar otros estados como Campeche, Mérida, Yucatán, Mérida la capital, y llegamos a Quintana Roo, que era en aquel entonces dominio territorial, no era estado, es donde está Cancún. Y a mí me sorprendía que la gente me conociera tanto. Y había una confusión porque por el tipo de música que yo había hecho, todos pensaban que yo era muy moreno y pensaban que era colombiano. Entonces, parte de la entrevista era decirles que era peruano y que no era como yo me imaginaba, un negrito, ¿no? Entonces, regresamos al DF, como se llamaba en aquel entonces la Ciudad de México, y salimos para el sur oeste, hicimos Cuernavaca, llegamos a Acapulco. Y ahí en Acapulco viví una de las experiencias más bonitas porque llegamos un día martes por la mañana y por las noches se acostumbraba que los jóvenes de Estados Unidos fuesen a Acapulco solamente por una noche y era la noche de las discotecas. Entonces fuimos a una y yo me sorprendí de que tocaran mi música prácticamente toda la noche. Y el disco que más sonaba era el discotoque de Rubí, que era con música disco. Y los gringos lo bailaban, ¿no? Entonces, bueno, después salimos para otras zonas, al Bajío, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, antes Guanajuato, qué sé yo, etcétera. Y en ese tiempo la disquera iba tomando contacto con representantes que se interesaban por contratarme. Entonces llegó el momento en que la cosa ya era más grande y yo llamé a mi representante, que era el señor Jorge Fernández Mazaira, recientemente fallecido a los 99 años, al Perú. Y él me dijo, no te preocupes, Ruli, yo viajo para arreglar las cosas allá. Entonces Jorge viajó del Perú a México y arregló con un representante, se dio todos los detalles, el sonido, los hoteles donde íbamos a estar, los miembros de la orquesta, y acompañó al representante que me iba a contratar al Sindicato Único de Trabajadores de la Música para pedir la anuencia, y ahí a la Secretaría de Gobernación, que es como si el Ministerio del Interior, y luego Relaciones Exteriores, para arreglar los papeles, la visa, la FM3, que es la visa de trabajo. Entonces, yo los acompañaba, porque yo no pintaba absolutamente nada, hasta que Jorge me dijo, te quedas acá hasta que termines tu gira de promoción, vas a viajar a Lima los primeros días de julio, allá Aldo Panetti se está encargando de armar la orquesta y tiene que debutar acá el día 14 en Salina Cruz, Oaxaca. Viajan en avión de Salina Cruz, Oaxaca, de regreso al DF y el día 15 de julio de 1980 debutas en Siempre el Domingo. Y yo debuté en Siempre el Domingo. Y esa compañía se llamaba Promovisión. Y quien la dirigía era el señor Alejandro Garza, que era un joven. Estaba
además Octavio Esquerre, que me acabo de enterar que ha fallecido, que era el coordinador, y había un joven asistente de coordinación que es hoy el gerente de Televisa, Luis Mario Sancoscoy. Entonces, yo debuté y tuve la suerte de caer desde el animador. En esos momentos había dos animadores, que eran Paco Stanley y César Costa, porque Raúl Velasco estaba en Houston, donde había sido intervenido del corazón. Y yo a César Costa lo había conocido en Lima en diciembre del año 69, cuando él vino por segunda vez y habíamos trabajado juntos en el show de Elena Cortés en la Sala del Cedro. Entonces, yo me acerqué a saludarlo y me reconoció. Entonces, me dio su dirección, su número telefónico, coordinamos, lo visité y allí vamos a decir que nació una amistad. Nos habíamos conocido acá como compañeros de trabajo en Canal 4 en el show de Elena, pero de ahí no pasaba la cosa. Yo recuerdo sí que él había aceptado esa gira que en el Perú organizaba Mario Spector, básicamente porque él acababa de contraer matrimonio con Gilda Betancourt y querían aprovechar que les pagaban por venir, iban a trabajar, le iban a pagar, le iban a pagar de una de miel. Entonces, todas esas cosas, gracias a mi buena memoria, las conversábamos, etc. Pero cuando estuvo César acá, en diciembre del 69, yo le dije si podía llevarme los discos que tenía de él para que me los autografiase. Creo que eran una media docena. Y a él le llamó la atención que había 2 discos peruanos, o sea, fabricados en el Perú y 4 hechos en Colombia. Entonces yo le dije que yo había viajado a Colombia en el 73 como director de orquesta y en el año 68 para la inauguración del Teatro Los Fundadores en Manizales, Colombia, con el Teatro Universitario de la Católica, el TUC. Entonces, bueno, volvemos al año 80, visité a César en su casa, y nos hicimos amigos y empezamos a frecuentarnos. Y llegó un momento en el que ya nos tocó alternar en un programa cuando Raúl Velasco regresó y se hubo recuperado. Y después ya conocí a otros artistas, a muchos artistas, porque en Siempre el Domingo todos recalábamos. Yo fui inicialmente para trabajar a partir de junio por 6 meses, pero más o menos en octubre nos avisaron que nos renovaban el contrato por 6 meses más. Entonces, yo había llegado a México en promoción el 28 de enero del 80. Si debuté con la orquesta el 14 de junio del 80, yo regresé formalmente al Perú el día miércoles 25 de octubre del año 1995. Es decir, 15 años y medio después de haber ido a México. Y para mí fue un golpe bastante fuerte porque yo prácticamente me había ambientado a México, extrañaba obviamente a mi familia en el Perú, venía todos los meses de enero, los primeros días, a ver a mi madre básicamente, pero mi vida estaba en México, pero ya me tuve que quedar porque pasé la Navidad acá del año 96, 95, perdón, y en el 96 me contrató un restaurante barranquino que se llamaba Meetings, que en alemán quiere decir con nosotros. Y un día al regresar a la casa, vivíamos en Barranco, encontré que mi mamá se había caído y era porque le había dado
¿cómo se llama? Se había reventado una úlcera y tenía un problema de pérdida de sangre. Entonces llamé a mi hermano, al anterior a mí, vino y llevamos a mi mamá al hospital. Y yo, en febrero del año 96, decidí quedarme. Y ese año fue el primer año, después de ya prácticamente 16 años, que me quedaba en el Perú. Y me fui quedando, ¿no? A ver, año 86, 96, 96, sí. Yo regresé a México hasta el 99, que me llamó Manuel Calderón, que era productor de Pedro Fernández, productor de Tania Libertad, para que grabase un disco. Y fue, paradójicamente, el último disco que grabé para México. Pero ya no fue para Polygram, sino para Universal Music, porque Polygram había sido vendido. Pero desde aquel domingo 15 de junio del 80, que voté siempre el domingo, tuve la inmensa suerte de haberle caído bien a toda la gente de Promovisión, desde Alejandro Garza y Octavio Esquerre, y Luis Mario Santos Coy, que era un chiquillo, y obviamente Raúl Velasco. Entonces me volví un artista que estaba siempre en las programaciones de Siempre el Domingo, y paralelamente comencé a hacer hoy mismo con Memo Ochoa, hacer en vivo con Ricardo Rocha, hacer Chispa de Chocolate con Zamorita, Ventaneando con Pati Chapoy, y otros dos programas que no recuerdo bien el nombre, pero uno que dirigía un gran actor, Mauricio, no me acuerdo el nombre, él y Talina Fernández. Ahora que yo te estoy diciendo todo esto me emociona un poco, porque con excepción de Luis Mario Santos Coy, prácticamente, y con excepción también de Memo Ochoa, todos han fallecido. Es que estoy hablando de una historia que comenzó en México en el 80, hace 44 años. Excelente, excelente. Fernando, por favor, un súper favor, chequea tus mensajes, te mandé unos Sí, mensajitos. Perfecto. he leído. Sí, Maestro, vamos a, mi querido Fernando, el día de hoy le voy a dar la pelotita para que él siga haciéndole preguntas. Usted es una eminencia, usted es una persona que siempre, cada vez que viene al programa, disfrutamos de toda esa historia, de toda esa reseña. Y es bonito, como dicen, es bonito recordar, es volver a vivir cosas que de repente en algún momento no nos pudo explicar. Pero Fernando el día de hoy se va a dedicar a seguir escuchándolo. Yo regreso dentro de un ratito. Nosotros estamos en programas de back to back, pero Fernando, usted se queda en la compañía de mi querido Fernando hasta que termine casi el programa. Yo regreso dentro de un ratito también. Fernando, por favor, cuídemelo a mi hasta las 5, querido Ruli Rendo. hasta las 5, hasta las Claro, 5, hasta las claro que 5. sí. No, un ratito más, tienes unos minutos más, tienes por lo menos media horita más para seguir escuchando a la buena, como dicen, la buena historia de nuestro querido Ruli Rendo. Continúa, mi querido Fernando. Yo regreso dentro de un ratito, por favor. A ver. Hasta las 5:30. A ver, me quedaré yo a cargo del programa solo. Entonces, bueno, señor Ulirrendo, qué verdad, qué alegría escucharlo. Y bueno, media hora estaré yo solo, pero igual. Mire, qué bonita historia musical, señor Rui Rendo, de verdad, qué placer escuchar toda esa historia musical que nos está brindando, que nos está teniendo, nos está dando una buena reflexión también, porque la música que usted ha tocado o que sigue tocando, hay gente que lo sigue disfrutando, que lo sigue bailando, y es algo, una alegría tan grande, señor Rui Rendo. Y bueno, esta pregunta es muy importante. Usted, los instrumentos que usted toca,
en ese ritmo musical? Los timbales, cuéntenos sobre los instrumentos que usted toca, cómo aprendió a tocar, etcétera, etcétera. A ver. Yo empecé estudiando piano con Laureano Martínez Esmar, el importante compositor criollo, autor de canciones como El Provinciano, Lima de Antaño, Amargura, Destino, Fatalidad, Decepción, Compañera Mía, etc. Y fue en el año 61 porque fuimos por encargo de Pablo de los Andes, Pablo Becaría, compositor ítalo-peruano, para pedirle una canción para poder grabar, porque yo cantaba criollo, yo lo dije al comienzo del programa. Entonces fuimos a buscar a Laureano a ver si tenía algún tema para mí, me dijo dos valses. Y de ahí Raúl del Mar en la izquierda del Rey y de elegir. Entonces mi madre le preguntó si él daba clase de piano y me dijo que sí. Mi mamá me dijo, ¿quieres estudiar piano? Y yo le dije, sí, porque yo tocaba piano y tenía piano en la casa, pero lo hacía de oído. Entonces comencé a estudiar con Laureano y cuando acabó el primer mes y mi mamá fue a pagarme el segundo mes, Laureano le dijo, no le voy a cobrar, señora, y ya nunca le voy a cobrar. Y mi mamá me dijo, ¿pero por qué, maestro? Me dijo, porque este chico va a ser músico. Olvide usted que quiere ser ingeniero, no va a ser ingeniero. Podrá estudiar ingeniería, pero no va a ser ingeniero, él es músico. No se imagina en este mes las cosas con las que me sorprende, porque tiene que ver algo, lo poco que ha aprendido, pero él le pone de lo suyo. Y yo le tengo que andar llamando la atención porque no es lo que está escrito. Es decir, era un aprendiz de arreglista, etcétera. Lo cierto es que en el año 63, 2 años después, Laureano enfermó. Y antes de fallecer, le hizo prometer a mi mamá que en el mes de marzo, él murió el 17 de enero del año 64, me iba a llevar al Conservatorio Nacional de Música para que rindiera los exámenes. Bueno, a mí me gustaba la música, me parecía que me estaban cortando los tiempos, ¿no? Porque me estaba preparando para ingeniería, estudiaba inglés en el Cultural Peruano Británico, iba a la YMCA de divorciadas del centro, ¿no? Tenía mi enamoradita y con las clases en el conservatorio, si es que ingresaba, iba a haber recortado mi tiempo, etc. Pero la esposa de Laureano Martínez Smart, la señora Marina Navarro de Martínez, fue quien, como un soldado, me esperó el día 1 de febrero, recientemente fallecido Laureano, para que diera los exámenes en el conservatorio e ingresé. Y sin darme cuenta, supe armar mi horario y del 64 al 66 estuve entre ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería, Conservatorio Nacional de Música, Cultural Peruano Británico, YMCA, mi barrio, el fútbol que jugaba, el atletismo que me fascinaba. Yo pertenecía a la Federación de Atletismo siendo muy chico, iba al Estadio Nacional, hacía gimnasia en el gimnasio Nautilus, que estaba por la puerta 4 del estadio, etc. Y yo me di cuenta que, aparte de disciplinado que había sido siempre, me estaba volviendo más disciplinado. Y eso creo que fue producto de los estudios de ingeniería, pero los dejé después del tercer año. Tercer año era estudiando ingeniería, pero no había hecho el tercer año, ¿no? Me habían jalado
en varios cursos. En esa época no había, eh, era por años en los estudios, etcétera. Entonces, sin que se diese en cuenta en mi casa, yo me empecé a preparar en letras y me presenté sin que supiera a letras y a periodismo en el año 67 e ingresé. Entonces, una noche le dije a mis padres que ya no iba a seguir estudiando ingeniería. Y nada más que me preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo le dije, voy a estudiar letras y periodismo. Y si no ingresas, te recuerdo mucho que yo volteé hacia el lado izquierdo y abrí la mesita de noche y saqué esas fotocopias que olían a amoníaco y que eran de color amarillo, y le saqué las fotocopias del ingreso que había experimentado a esas dos facultades. Y me quedé estudiando letras y periodismo, ¿no? Letras 2 años, periodismo, pero a partir del 67 también comencé a estudiar teatro en el TUC, dirigido por Ricardo Blume, y con profesores como Jorge Chiarella, Pablo Fernández, entre otros. Y en el 68 tuve la suerte de debutar en el teatro, en la obra del Centro Forward Murió el Amanecer, dirigido por Ricardo Blume, en mayo, en el Teatro La Cabaña, y en el mes de octubre viajábamos con el TUC para presentar en el primer Festival Latinoamericano de Teatro Universitario, esa obra, el Centro Forward Murió el Amanecer, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Colombia. Y al año siguiente terminé la carrera y coincidentemente terminé algunos estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Para eso, en el año 64 yo venía grabando y al terminar en el 69, con Coco Montana, vecino del barrio, escribimos para el Festival de Ancón una canción que compusimos que se llama Vamos de las manos del cielo, y salimos ganadores. Los intérpretes fueron Dante, el menor de los hermanos Macedo, y la Roy de Panamá. Pero después de eso yo enfermé. Entonces estuve en casa de mi hermana porque yo pedí que no me ingresé en un hospital. Y a fin de año viajé a los Estados Unidos y empecé a prepararme a practicar el inglés para hacer unos cursos de música. Y luego de un tiempo regresé al Perú, fui a la Universidad Católica y la doctora Matilde Pérez Palacio, que era la directora de la Escuela de Periodismo, me dijo, oye Julio, te estamos buscando. La escuela va a cerrar el día 27 de febrero del año 72, del próximo año, y necesitamos tu tesis. Entonces me encargó ella que escribiese la historia de la radiodifusión. Yo busqué a Juan Cedó, el tío Juan, que es el programa donde yo había debutado, para que me contactase con gente de la radio, y me puse en contacto con el Guido Vargas Escalante, que fue el primer hombre que tuvo que ver con radio en el Perú, desde que era telegrafía, con Alfonso Pereira, que finalmente fue mi asesor de tesis, y conocí desde la primera locutora de radio en el año 25, cuando se inauguró la OAX, en el dial, lo que es Radio Nacional después, y conocí a la gente de Radio Bereló, al señor Goicoechea, que finalmente fue el dueño de Radio Central, aunque la había inaugurado la radio como Goicoechea, y a mucha gente, Alberto Mecklenburg, Pipo Cómena, no sé, ahí los tengo en la tesis. Y me gradué. Pero cuando yo me gradué, les entregué a mis padres la tesis y les dije que definitivamente yo me iba a dedicar a la música, lo cual no les pareció mal.
Ya para ese entonces yo había grabado incluso como arreglista con algunos jóvenes y yo me gradué el 27 de febrero del año 73 o 72, no me acuerdo, 73 me parece, y ya había tenido un programa de televisión en el 72, Alta Tensión, del cual habían salido artistas como Homero, Lucy Watanabe, Raquel Bejarano, Doris Caballero, Fabricio, Dino Cabello, Dino Robles, Ronald Rey, Margot, etc. Entonces es cuando estreno mi primera producción, ya como, o sea, aparte de ser arreglista y director, comencé a producir y produje a Homero con una composición mía que muchos deben recordar, Un pañuelo y una flor. Entonces la gente me comenzó a buscar para que le hice canciones y le compuse a Lucy Watanabe, Ay Corazón, 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 ¿no? A Homero, Desnudos en la Playa, Marcelo grabó Nuestra Comedia, grabé con Lucy Villa, grabé con Michelle, temas de Luis Armando García, me entregaron a otro muchacho, Antonio Laguna, y en el año 75 Enrique Lynch me llamó para que produjese los Boltons y fue el primer rompe que yo produje con los Boltons. Y entonces, bueno, así ha transcurrido la vida y este año se cumplen 50 años de la aparición de mi primer roleplay, que fue El Retorno de los Boltons, con los Boltons, con César Ichikawa, Fernando Bolarte, Javier Román, Walter Bolarte y Roberto Andía. Y después de ese álbum vino otros y otros. Entonces, en el 76 clasifiqué por segunda vez, porque sí, antes de producir el disco de los Boltons, ya Enrique Lynch me había pedido para que produjese el álbum de ellos, pero yo había clasificado a Viña del Mar por primera vez. Y al año siguiente volví a clasificar y me llamaron, me invitaron como director al Festival de Panamá. Luego estuve en México, vine al Perú, había habido sinceramiento económico del gobierno de Morales Bermúdez el 31 de junio y el carro que yo me había comprado en $217,000, no, en $197,000, había subido a 198, a 200, ¿verdad? Que yo había comprado en 117, había subido a 298, algo así, soles. Entonces, el virrey me prestó con la condición de que grabase un popurrí al estilo de Aparras de Panamá, etc. Y cuando grabé de Toca a Toque, me cambió la vida. Me cambió la vida y cuando la doctora Marta Hildebrand me llamó al Instituto Nacional de Cultura para combinarme a que no siguiese grabando ese tipo de música, si no iba a tener más oportunidades para dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional, yo pensé y dije, no sé, voy a seguir grabando los rompes bailables. Y de todo eso me quedó una gran amistad con la doctora Hildebrand y la oportunidad de visitarla muchas veces, de conversar con ella y de preguntarle mucho acerca del idioma, etcétera. Y fue transcurriendo la vida, ¿no? Hasta que para enganchar con lo que hablamos primero, llegó el año 80 que viajé a México, regresé en el 95, me quedé del 96 al 98 en el Perú, en el 99 regresé a México, volví en el 2000, 2001, no, perdón, estoy un poco confundido, 91, estoy confundido por décadas, tendría que agarrar el papel. Lo cierto es que yo fui por última vez a México en 2005
y no regresé hasta el año 2019. Y todo había cambiado. Lo único que me emocionó fue que encontré en las tiendas de discos mis productos en CD y muchos productos míos en vinilo. Entonces, obviamente lo que hice fue comprarlos y traérmelos acá a Lima. Y así ha seguido pasando la vida, ¿no? Y desgraciadamente llegó el momento de la pandemia y nos encerramos todos. Yo particularmente pensé que se acababa el mundo y reaparecí en el año 21, en el mes de octubre, dirigiendo a Los Ecos de Gilberto Cuesta Chacón con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Municipal. Y después, por otras razones, se han cerrado muchos locales y estamos ahí luchándola y viendo cómo continuar en este negocio. Wow, señor Rully Rendo, mire qué bonita historia, qué hermosa historia musical. Nunca en mi vida había escuchado una historia musical así tan bueno, tan extravagante como lo tiene usted, señor Rully Rendo. Y mire que estos géneros musicales, que música tropical y etcétera, 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 lo bueno que aparte que se siguen escuchando, aparte que se sigue bailando, la gente sigue, aunque sea virtual o aunque sea online, sigue descargando las aplicaciones, sigue descargando Sí, en diversas plataformas, Spotify, YouTube. en Spotify tengo 16 álbumes en Spotify y tengo 12 por entregar. Mi respeto, señor Rully Rendo. Y justamente ya que nos está contando toda esa evolución musical de la música de Rully Rendo. Y mire que recordando siempre esos famosos discos viejitas pero calientitas, viejitas pero lindas, algo así yo he visto los plays antiguos en esas canciones de música tropical. Vayamos un poquito a retroceder en el tiempo hasta la actualidad. ¿Cómo vio la evolución de su música, en este caso, desde los comienzos de los cassettes, los discos long plays, los discos 45, en esos tiempos donde todo era un tornamesa, esperando que no se el disco esté en buen estado, que no se raye, que no haya, ¿cómo se llama? Ese ruidito scratch, donde, para que no se escuche ese Claro, ruidito del disco. Exactamente. Desde esa yo, época yo, sí, sí, yo, hasta la actualidad, que es la yo, tecnología pura. ¿Cómo vio? Hasta la yo, actualidad. ¿Cómo vio esa evolución musical? mi Cuéntenos, primer cuéntenos. disco, mi primer disco fue 78 Revoluciones y fue de carbón. Ahí es donde grabé el tema que mencioné hace un rato de Laureano Martínez Smart, Aromas de Tradición, y al reverso un externo también, una marinera de Luis Abelardo Núñez y Orlando González. Luego vino el 45 de vinilo, después ya apareció el Extended Play, que traía 2 canciones por lado. Después apareció el Mini Play con 3 canciones por lado, pero ya convivían con el Long Play que había aparecido antes. Todo eso en vinilo. A comienzos de los 70 aparece el cassette, se mantiene durante un tiempo hasta que aparece el CD, pero hubo otros formatos, ¿ah? El cartucho de 8, no sé qué serían porque yo nunca lo usé, que se usaba mucho en carros, después el mini disc, etcétera, y ahora prácticamente si uno quiere descargar algo o te lo llevas a la computadora o lo metes a un USB, ¿no? Ha cambiado mucho todo ha cambiado mucho. Incluso la forma de grabar, ¿no? Yo he grabado directamente con la orquesta y era cantante. Pero tú me preguntaste cuáles eran los instrumentos, ¿no? Yo estudié piano y tocaba Sí. guitarra, pero en el año 78 estaba grabando con Lucy Watanabe últimos 4 temas en el Perú porque se fue a Venezuela y tuvo un accidente durante la grabación y en este dedo se me rompió la falange por una torpeza mía. Me operaron el doctor Córdoba, recuerdo, en el clínica internacional que estaba en Washington en esa época,
y ya no pude nunca más tocar ni la guitarra ni el piano. Entonces, todo el teclado y toda la armonía la tengo en la cabeza. Y es como escribo yo. Mm, qué interesante de verdad. Y bueno, un poquito, háblanos también qué músicos internacionales ha conocido, con quién ha compartido en otros países, músicos, etcétera, etcétera. A ver. Mira, eh, te digo primero en qué lugar he estado como director, ¿ya? Barranquilla, Colombia, Viña del Mar, Chile en 2 ocasiones, luego Panamá, Guayaquil, Ecuador, Barquisimeto en el estado de Lara en Venezuela, eh, Buenos Aires, Argentina, en el 78, luego Estado de México, Estado en Guatemala, Estado en los Estados Unidos de Norteamérica, Estado en España, Estado en Francia, Italia, Bélgica, Japón y la Polinesia Francesa, donde viajé en el año 2002 con Raúl Vázquez, que en paz descanse, invitado por el gran músico peruano Félix Vilches, y participé en el festival Imene Patitifa, que quiere decir tahitiano, Océano Pacífico. Y esos son los países en los cuales he dirigido. Entonces he conocido muchos músicos. Me ha tocado trabajar con muchos artistas, sobre todo en la época de Siempre el Domingo. He trabajado con Chayanne cuando era un niño, he trabajado con Los Menudos, he trabajado con Tatiana, que era una chiquilla, con los Timbiriches, donde estaban Vivi Gaitán, Luis Enrique Guzmán, Benny Barra, qué sé yo. He trabajado con Pablito Ruiz, he trabajado pues en Viña del Mar con Julio Iglesias, Roberto Carlos, Emilio José, Manolo Galván, Maite Montenegro, Coco Legrand. Después he estado con Pedro Vargas, con Armando Manzanero muchas veces en muchas partes, María Dolores Pradera, y para mí lo más importante haber estado con Frankie Valli, la primera voz del grupo de Four Seasons, por ejemplo. Pero ya estando en México, conocí a mis ídolos, ¿no? El Rey Guzmán, César Costa, Angélica María. También conocí a Alberto Vázquez, a Manuel Muñoz, a Roberto Jordán, a muchos artistas. En Argentina también a grandes actores, a Adolfo Estrella, Marcelo Quintana, Luis Andrini, Jorge Olmedo, sí, y no, el nombre de los dos, aparte de Porcel, ¿no? En Chile, a grandes músicos, ¿sabes? El Pato Salazar, el Guato Bureta, Franz Benco, y he tenido la suerte de que me graben muchos artistas internacionales como Sonia López, la cantante de la Sonora Santanera, Tito Puente, Johnny Pacheco, Rolando La Serie, Johnny Ventura, Luis Limas, Dolores de Sico, Lita Lyon de Argentina. He grabado como arreglista, director e incluso he cantado algún dúo con Juan Ramón de Argentina, con él hice varios long plays. Sí, pues, así he tenido la suerte de conocer a muchos artistas y mucha gente muy sencilla. He trabajado con Rafael, con Julio Iglesias, en el año 75 en Viña del Mar. No sé, Bobby Capó,
muchos artistas. Plácido Domingo, Lucio Dalla de Italia, el gracioso Capulina, que me grabó el tema Splish Splash. Oh, wow. Yo siempre les pido a los periodistas que me entrevisten en mi casa, porque cuando yo cuento esas cosas pueden sonar a mentira o a fanfarronada, pero aquí está toda la historia. Aquí está toda la historia. No muevo el teléfono porque de repente malogro la transmisión, pero No, acá a la izquierda no se preocupe, no se preocupe. todos los discos míos, el 45, el long play. Acá hay 4 filas de long plays. Atrás tengo En una próxima oportunidad, en un tercer capítulo, ahí de repente va a tener tiempo en mostrarnos uno de sus cuantas trofeos, esas recopilaciones, esos LPs que de repente sí podamos ver, porque siempre es bonito. Ya el día de hoy hemos podido escuchar tan bonitas historias. ¿Usted no le sorprendió de dos artistas tan diferentes? Usted mencionó un Rafael, el niño de España, y un Julio Iglesias, que siempre tenía ese estilo peculiar de ponerse la mano en la cintura. Muchos decían que de repente... No, se la ponía acá. Ajá, exacto, decían que le estaba haciendo de repente así como copia a Napoleón, pero otros decían que de repente tenía un salpullido en el estómago. Alguien me dijo, no, algo tiene, pero eran esos estilos. Inclusive su tono de voz era tan potente que él no necesitaba pegarse el micrófono casi muy pegado a la boca, tipo Luis Miguel. No sé si se acuerda, cuando Luis Miguel también canta, su voz es tan potente que a veces él no necesita pegarse tanto al micrófono. Pero es que no es pegarse o no pegarse. Los equipos han mejorado enormemente. Hay unidireccionales. Perdón. A ver, no se preocupe, hay aparatos unidireccionales, micrófonos unidireccionales, que tú lo puedes agarrar, voy a agarrar una brocha que encontré acá. Esto, y tú cantas directamente y puedes microfonear acercándote y alejándote. Antes había los micrófonos redondos que captaban por todos lados. Y solo uno canta aquí y puede matizar, ¿no? ¿No? Y si quieres lo hace con la voz y si quieres lo hace con el micro, no son igual. Pero los equipos han cambiado mucho. Yo he cantado cuando era niño con micrófonos muy incipientes y después las últimas grabaciones que llegué a hacer fueron distintas y ahora puede grabar incluso gente que no es tan afinada o descuadrada, porque como se graba con computadora, te cuadran, te afinan, etcétera, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos. Claro que sí. Pero bueno, nuestro tiempito se ha terminado el día de hoy, pero usted no sabe qué felicidad el haber podido contar con su presencia, y por favor le vamos a hacer una invitación para una tercera vez en la cual nos siga contando más de su historia. De repente en esa oportunidad nos muestra ciertos LPs, ciertos reconocimientos, y así poquito a poquito la gente se acuerda de mira, si ustedes me avisan con tiempo, claro, yo puedo hacer que se grabe, ¿no? Les paso a ustedes con antelación un video en el cual, a manera de documental, les pueda mostrar desde mi primer disco hasta lo más reciente, que ya está en redes, y el primer trofeo que gané el día 1 de enero del año 1961, cuando estaba en el Club de los Niños, que fue
el trofeo Alicia Lizárraga como la revelación infantil del año 60, hasta el más reciente, que lo he recibido el día 30 de enero, que ha sido un premio honorífico por la trayectoria. Y yo creo que es muy importante, a través de mi vida, nunca haber sido el primero, pero siempre estuve en el lote importante de caballos que estaban luchando la punta, y sobre todo que tuve la suerte de haber sido aceptado por el público, porque a veces la gente no se da cuenta lo importante que es en la vida de uno, lo importante que es en la vida de uno. Un artista se puede echar todas las flores del mundo y decir, yo triunfé aquí en la China y en Sebastopol y me contrataron en la Luna, Mercurio y Marte. Y me gané todos los trofeos del mundo y la gente me perseguía por las calles y me gritaban, fulano, fulano, ¿no? Y se arrodillaban ante mí como lo hacen los árabes cuando llega el día de Ramadán. Entonces, micrófono aguanta todo, como papel aguanta todo. Y es por eso que yo siempre, primero, hay preguntas que nunca me hacen, pero por ejemplo, primero, yo soy una persona muy alegre, pero yo no soy disforzado, jamás he sido disforzado, ¿no? O sea, si tengo que hablarte, no puedo estar, mira, porque yo quería decir, no, pues eso no va conmigo, ¿no? Yo se lo dejo a otros, con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Pero si tú me haces preguntas acerca de mi carrera y quieres hacer un resumen medio histórico, entonces tengo que tener yo primero la concentración para ordenar mis ideas y segundo, hablar lentamente para que se me pueda entender, para que no se me pierdan las ideas tampoco, entreteniéndome en hablar del carro que me he comprado o del nuevo terno que voy a estrenar, ¿no? O de la más reciente ropa de baño que voy a estrenar en la playa de Asia. ¿Sabes qué me parecen a mí realmente? Vanidades. Claro. Y como decía Salomón en el Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. Entonces no me vengas a contar cosas que ya las contaron otros. Así Muy de bien fácil. dicho. Perfecto. Palabritas finales, mi querido Ruli, muchísimas gracias. Vamos a poner en un tiempo determinado para poder tener todo eso preparado y venir con el tercer especial de Ruli Rendo en Frecuencia 5. Palabritas finales. Oye, Fernando, muchas gracias, muchísimas gracias. Primero por la invitación, porque si me invitan es porque se acuerdan de mí. Segundo, por la paciencia. Tercero, al público, por el interés de haberse conectado 5, 10, 15 minutos o una hora, no sé. Su presencia es muy importante. Su presencia es muy importante. Solamente si tengo que adelantarles algo, esténse ustedes atentos básicamente al Facebook, a mi perfil o a mi página, que tengo para anunciarles el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una presentación. Es en un lugar chico, no entra mucha gente, así que quienes estén interesados y quieran saberlo de repente, me pueden escribir al Messenger de mi perfil, ¿no? Que está como Ruli Rendo. Y yo les puedo dar información para ganar tiempo. Mi agradecimiento y mi emoción de saber que esto es como una catarsis, ¿no? Uno suelta cosas que tiene guardadas y que a veces es necesario. Oye, Dios mío, no me digas que es un perro venido a pedirme autógrafos. Oiga, no Me se me cayó eso emocione otra vez. tanto.
No se me emocione Sí. tanto. Ahora, no, es que me choco con el cordón Sí, del, del celular. Muchísimas gracias, amigos, muchas gracias. Espero verlos en otra oportunidad. claro que No se sí. olviden, búsquenme por favor en Spotify o en YouTube. Ponen Ruli Rendo y ponen álbumes. Eso en Spotify. Y en YouTube ponen Ruli Rendo y escuchen todo lo que quieran porque hay muchas cosas para escuchar. Algunas en vivo, en programas en vivo y otras en grabaciones. Y también por ahí aparece algún concurso de preguntas y respuestas en el cual alguna vez participé. Muchas gracias, muy buenas tardes, que tengan un lindo, bueno, ya, a partir de mañana, inicios de fin de semana, y no se olviden de mí, Ruli Rendo. Muchísimas gracias. Horrendo no, No, Rendo. no. El aplauso para usted. Muchísimas gracias y lo despedimos con una cancioncita Muchas suya. Muy Hasta la amable, muchas próxima. Se me gracias. cuida. Muy bien, gracias. señor amigo. Muy bien. Se me cuida, muy gente. Muchísimas gracias. Mira